Bueno, muy buenos días. Vamos con esta segunda jornada de nuestro curso, nuestro 12º curso de estudios sobre discapacidad, curso de verano. 12 años ya. Bueno, en fin, nosotros estamos muy contentos de que siga habiendo esta asistencia, de que siga habiendo este interés. Incluso diría cada vez más en la ciudad de Albacete por venir a estudiar y a pensar sobre estos temas. Y bueno, pues esta mañana tenemos 2 sesiones. A mí me corresponde moderar la primera, que va a tratar sobre mujer y discapacidad en la Constitución. Y tenemos pues a 4 personas que desde distintos puntos de vista, jurídicos, digamos más académicos, de la administración pública y la experiencia, digamos, directa en la gestión, y bueno, también con muchas ganas de estudiar y de escribir, y desde el mundo de la sociología, nos van a hablar de estos 2 aspectos, de estas 2 dimensiones, de la mujer y la discapacidad, y cómo las reglas que nos hemos dado, la Constitución, piensa en estas 2 realidades para hacerlas confluir y para que efectivamente protejamos adecuadamente los intereses, las necesidades de nuestra sociedad, en particular de las mujeres y de las personas con discapacidad. En primer lugar, me acompaña a mi derecha Carmen Plaza, que bueno, es, aparte de una querida amiga y compañera de muchos años en la Universidad de Castilla-La Mancha, ahora es profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, desde hace poquito, que nos dejó y se marchó allí, pero bueno, no nos ha dejado, como veis está aquí, seguimos colaborando y haciendo muchas cosas juntos. Y Carmen Plaza además es directora del Instituto de, ¿cómo se llama?, de Derecho Europeo, ¿verdad?, de la Universidad Complutense de Madrid. Y antes, como digo, pues fue muchos años profesora en la Facultad de Toledo, de Derecho Administrativo. Pero además de todo eso, que ya es mucho, pues ha tenido una experiencia muy larga en administración, porque ha sido directora general muchos años, 5 años fuiste, 3 años, no son pocos, en la Administración General del Estado, y en particular, una de las razones también por las que es especialmente idónea para hablar hoy aquí de los temas que nos interesan, fue directora del Instituto de la Mujer, de la Administración General del Estado. Después pasó también por el Tribunal Constitucional como letrada, antes de volver a su vocación natural, que es la universidad, aunque en este caso ya pasaste brevemente otra vez por la UCLM y después la Complutense. Entre los temas que ha estudiado, que son muy amplios, ella sobre todo es especialista en Derecho de la Unión Europea y muy en particular en el Derecho Ambiental. El Derecho Ambiental tiene unas obras muy importantes, es una de las personas que más sabe de Derecho Ambiental en España, desde luego que más sabe de Derecho Ambiental de la Unión Europea, cómo la Unión Europea influye en estos temas, pero ha estudiado muchísimos otros temas, tanto de Derecho Europeo como de Derecho Administrativo, de políticas de género, de derechos sociales, de discapacidad. Entonces, además, en fin, tiene mucha relación con entidades del tercer sector. En fin, muchísimas gracias, Carmen, porque la verdad que con la agenda tan sumamente ocupada que tienes, pues nos alegra mucho que hayas podido hacernos un hueco y venir a visitarnos a Albacete. Y bueno, pues cuando quieras tienes el uso de la palabra. Considero mi casa. En Castilla-La Mancha pasé algunos de los años más felices de mi vida profesional. Y bueno, muchas gracias por la presentación. Es un currículum que ha ido de accidente en accidente, pero que todos han ido aportando de alguna forma distintas visiones, y espero ser capaz de transmitir algunas de las ideas que creo que es importante que tengamos presentes. Voy a intentar no bajar mucho a lo jurídico, pero bueno, el tema es mujer, discapacidad y Constitución, y yo voy a dar un poco la visión desde mi experiencia en el Tribunal Constitucional. Bueno, también desde mi experiencia antes en el Instituto de la Mujer, como trabajadora del Instituto de la Mujer.
No he puesto cifras en... ¿Cómo se pasa esto? ¿Cómo se pasa esto? Ahí. No he puesto cifras sobre discriminación por razón de género, pero bueno, las cifras que se manejan normalmente son que la tasa de actividad de las mujeres siempre está en torno a 10, 11 por debajo puntos por debajo de la de los hombres. La tasa de paro es mucho más alta de la de las mujeres. El trabajo a tiempo parcial fundamentalmente está ejercido mayoritariamente por mujeres. Los cuidados, atención, lo que serían excedencias para cuidados de menores o de mayores, también abrumadoramente son disfrutados por las mujeres, y en general el acceso al empleo y sobre todo también, bueno, el acceso y la promoción en el empleo, las mujeres seguimos teniendo muchas desventajas. Las brechas siguen ahí, se han ido reduciendo poco a poco, pero siguen siendo unas brechas muy notables. La brecha salarial, que sigue estando en torno al 16 puntos de diferencia entre lo que cobran las mujeres y lo que cobran los hombres por razones muy complejas. Bueno, todas esas discriminaciones o todas esas brechas que ponen de manifiesto la desigualdad que hemos sufrido las mujeres secularmente, ponen de manifiesto que todavía queda mucho para avanzar en lo que es una igualdad real. Ciertamente en la igualdad formal, la prohibición de la discriminación y la igualdad ante la ley entre mujeres y hombres, desde nuestra Constitución, se ha avanzado muchísimo. Y el Tribunal Constitucional ha hecho una grandísima labor eliminando todavía discriminaciones que quedaban en nuestras leyes, en nuestras normas. Pero lo que nos trae hoy, me han pedido que junte las dos discriminaciones, que hable de cómo la mujer, en este caso, sufre una doble discriminación. En realidad tendríamos que hablar de discriminación múltiple, porque si juntamos la edad o si juntamos temas de raza, pues ahí tendríamos ya múltiples discriminaciones. Y por un lado, lo primero que tengo que decir es que el Tribunal Constitucional tiene una doctrina muy consolidada en materia de igualdad y no discriminación de la mujer en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, educación, etcétera, y tiene una doctrina también consolidada, menos desarrollada en materia de discapacidad, pero todavía no se han encontrado. Quiero decir, no hay una sentencia que os pueda explicar dónde el tribunal haya abordado de manera específica cómo confluyen esos dos tipos de discapacidad y se multiplican los efectos y se agravan realmente para las mujeres que sufran discapacidad o que se hagan cargo de personas con discapacidad, que vamos a ver ahora esta cuestión. ¿Me has dicho que se pasaba cómo? Bien, algunos datos. Estos datos son de una encuesta del INE del 2020, se han actualizado creo que en el 2022, pero lamentablemente en temas de discriminación las brechas se cierran muy lento, con lo cual los datos más o menos mutatis mutandi nos dan una idea de cómo están esas brechas. Hay más de 4 millones de personas residentes en domicilios familiares que tienen algún tipo de discapacidad. De estas, el 58%, más del 58% son mujeres. Curiosamente, las cifras de mujeres con discapacidad se van incrementando con la edad. Al principio, en las edades más tempranas, hay más varones con discapacidad que mujeres, pero según se avanza en la pirámide, empieza a haber más mujeres que hombres. ¿Cómo se pasa esto, por favor? No puedo... con el ratón, pero es que no funciona. Vale. Aquí lo podéis ver. Cómo a partir de los 45 años hay más mujeres con discapacidad que hombres.
con distintos tipos de discapacidad. Y lo que yo quiero resaltar aquí es que casi la mitad de las personas de 6 y más años con discapacidad reciben cuidados de asistencia o asistencia personal directa, o sea, mayoritariamente por parte de mujeres. Las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras. Según estas cifras, en el 2020 eran casi el 64%, las mujeres que ejercían de cuidadoras de personas con discapacidad. Y el perfil de la mujer cuidadora es fundamentalmente, en esta encuesta, mujer entre 45 y 64 años, que reside en el mismo hogar de la persona que está cuidando, ya sean mayores, que ya sabéis que con la edad pues, cada vez hay más personas con discapacidad, o menores. Y además, otra cuestión, el 61%, sabéis que evidentemente la labor de cuidador es una labor tremendamente exigente, que supone bueno, pues una responsabilidad tremenda a las personas que lo ejercen y acaba de alguna forma también afectando a su salud. Según esta encuesta, el 61%, más del 61% de las personas cuidadoras presentan problemas de salud o laborales porque acaban teniendo una dificultad mayor para conciliar la vida familiar con la vida laboral, o económicos o sociales por las exigencias tan importantes que tiene cuidar a una persona con discapacidad y porque lamentablemente no siempre cuentan con el apoyo público que sería deseable. Entonces, en este escenario, pues daos cuenta que las mujeres, por una parte, sufrimos ya la discriminación no secular, sino milenaria, que viene a lo largo de la historia, fruto de haber considerado que nuestro papel estaba en casa y solamente en casa, reproducción y crianza, que de alguna forma se rompe pues no hace mucho cuando la mujer salimos al mercado laboral, pero en el mercado laboral sigue habiendo todavía esas brechas fruto pues, de la inercia y fruto de que, aunque las leyes se han intentado expulsar la discriminación de las leyes, se ha avanzado mucho en igualdad formal, pues lo cierto es que sigue habiendo, no tenemos todavía las mismas oportunidades. Y ahí está el artículo 9 de la Constitución, que exige a los poderes públicos que tomen medidas activas para garantizar que haya una igualdad de oportunidad real y efectiva, no solamente prohibición de discriminación, como establece el artículo 14, expresamente, por razón de sexo. Bien, veis ahí el artículo 14, donde se introduce de forma expresa la discriminación por razón de sexo. Si veis algunas sentencias del Constitucional, habla de que esta es una discriminación odiosa, utiliza odiosa la palabra, odiosa, que hay que eliminar y erradicar. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido muy contundente, muy proactiva para eliminar este tipo de discriminación. El tribunal es consciente y lo sigue poniendo en sus sentencias, o sea, no hace falta ir a las cifras, o sea, el tribunal directamente cuando emite una sentencia revisa las cifras y constata que en efecto, y esto está cogido en una sentencia del año 21, que las mujeres aún soportan situaciones de desigualdad y dificultades específicas que se traducen, entre otras consecuencias, en una menor incorporación de la mujer al trabajo, en una mayor dificultad para conciliar la vida personal, familiar y laboral, y particularmente por razones de maternidad. Pero cuando además una mujer tiene discapacidad o ha asumido el compromiso de cuidar a una persona con discapacidad, todas las dificultades se multiplican exponencialmente. Bueno, y aquí un concepto. El tribunal distingue dos tipos de discriminación. La directa es cuando te discriminan, no te contrato porque eres mujer. O no vas a subir, no vas a promocionar porque prefiero a un hombre, porque a lo mejor tú te quedas embarazada,
luego tienes que llevar al niño al pediatra, tu compromiso con el trabajo es menor. Eso es una discriminación directa, por razón de sexo. O sea, y está absolutamente, o sea, está claro en el artículo 14 que está prohibido. Bien, pero además el tribunal ha asumido desde prácticamente el año 91 una doctrina que viene del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde nos explica que no solo hay discriminación directa, cuando te discriminan por ser mujer o cuando te discriminan por tener una discapacidad. No te quiero contratar porque resulta que pues tienes una discapacidad que te impide mover y es algo, tú tienes que hacer, el trabajo es un trabajo administrativo, no tienes que estar saltando vallas. Bueno, eso es una discriminación directa, te están discriminando por tener una discapacidad, directamente, prohibido, prohibidísimo. Vamos a ver que a diferencia de la discriminación por razón de sexo, que está expresamente prohibida en el artículo 14, la discriminación por discapacidad en ese momento no la introducen en el 14, aunque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha dicho que es una de las condiciones prohibidas, o sea, que no se pueden tomar en consideración para introducir ningún tipo de desigualdad. Y luego, por supuesto, tenemos el artículo 49, que ha sido objeto de debate y de análisis toda la jornada de ayer, con lo cual eso ya lo tenéis, vamos, lo habéis examinado por arriba y por abajo. Pero la discriminación indirecta que el Tribunal Constitucional también va a asumir es, por ejemplo, cuando mediante una medida formulada de una forma supuestamente neutra, que no hace referencia al sexo para nada, las mujeres nos vemos perjudicadas. O sea, fundamentalmente nos vemos perjudicadas las mujeres, aunque pueda haber algún hombre que también, de paso, como efecto colateral, se vea perjudicado. Por ejemplo, cuando los trabajadores a tiempo parcial se les da unas condiciones menos favorables que no son proporcionales. O sea, si tú trabajas la mitad de la jornada, pues tendrás que tener todos los derechos proporcionalmente a lo que es eso, pero no te pueden menoscabar ni derechos sociales en relación con pensión, ni de formación, el acceso a la formación laboral, no te pueden perjudicar por el hecho de que no seas un trabajador a tiempo completo, y menos ahora, que no es fácil. Es que da la casualidad, además, de que las mujeres somos mayoritariamente, ¿ya? ¿10 minutos? Somos mayoritariamente las trabajadoras a tiempo parcial, con lo cual cuando hay ese tipo de trato desfavorable a los trabajos a tiempo parcial, somos las mujeres las que estamos siendo indirectamente discriminadas. Eso también lo ha asumido el Tribunal Constitucional. Pero es que en discriminación por discapacidad hay una sentencia muy importante del año 2021, en un caso de una discapacidad, de tipo intelectual, donde se mezcla, o sea, se va a conjugar el artículo 9.2, las exigencias de que el Estado, los poderes públicos adopten medidas positivas para que haya igualdad de oportunidades, con el 14, la prohibición de discriminación por cualquier razón, también discapacidad. Y va a decir que la exigencia de ajustes razonables en la educación, en el trabajo, etcétera, etcétera, si no se hace, que serían una medida de acción positiva conforme al artículo 92, se está vulnerando el 14. Y entonces los ajustes razonables para poder disfrutar de los derechos cualquier persona con discapacidad entra dentro de lo que es el núcleo del derecho fundamental a no ser discriminado. Y esta es una sentencia que ha supuesto un importante avance en la protección de las personas con discapacidad. Y me están diciendo que ya estoy cerca del tiempo, os voy a explicar una discriminación que vais a entender muy bien, que inicialmente se desarrolla en el ámbito de la discapacidad. Y cualquier persona que cuide a una persona con discapacidad, a una persona mayor o a un hijo, lo entiende. Cuando estás cuidando a un hijo con discapacidad o a un padre o a una madre con discapacidad, a una hija, tienes que hacer malabares. Y la conciliación es mucho más difícil porque tienes que atender a esa persona, pues todas las exigencias médicas, etcétera, etcétera. Y tienes que tener
bueno, pues tienen que facilitarte en cierto modo, dentro de lo razonable, la posibilidad de poder conciliar tu vida familiar con el desempeño y el cumplimiento de tus funciones en el trabajo, por supuesto. Hay dos casos, uno en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el caso Coleman, y otro en el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Fundamentales, donde se dice que un padre, en un caso era una madre y en otro caso era un padre, fueron discriminados por razón de discapacidad porque estaban cuidando a sus hijos discapacitados y en el trabajo no les pusieron más que obstáculos y no tuvieron en consideración a la hora de adecuar las condiciones laborales a esa circunstancia, que se puede hacer sin menoscabo de la empresa, pero en ese caso, bueno, pues perdieron su empleo, fueron a los tribunales y tanto Estrasburgo como Luxemburgo, la Unión Europea como el Consejo de Europa dijeron que eso era una discriminación por razón de discapacidad. Ellos no eran discapacitados, los discapacitados eran su hijo o su hija y esto es lo que se llama discriminación, algunos lo llaman difusa, y no es indirecta, es refleja, porque no te están discriminando a ti por ser discapacitado o por ser mujer, te están discriminando, o sea, tú no eres ni mujer, puedes ser un hombre, ni discapacitado, pero te están discriminando por una razón de sexo de la persona que estás cuidando o de discapacidad de la persona que estás cuidando. Y eso es lo que se ha llamado como discriminación difusa o refleja, que en principio surgen en el ámbito de la discapacidad, en estos dos casos que estoy diciendo, Coleman, fundamentalmente en la Unión Europea, pero luego esto lo ha asumido el Tribunal Constitucional para las mujeres, ya no solamente por razón de discapacidad, sino también de sexo. Y con esto termino, y lo vais a entender muy bien. Este es el caso de una administración autonómica que reconoce un permiso para cuidado a los familiares de personas hospitalizadas o con enfermedad grave. Y hete aquí que se excepciona el parto, la hospitalización por parto. Dices, pero vamos a ver, es que una mujer que está dando a luz necesita igual que su hermano o su hermana se haga cargo de sus hijos 2 días o esté en el hospital asistiéndola. ¿Por qué se excluye el parto? Claro, esto se está excluyendo el derecho a un permiso o una licencia al hermano o la hermana o al padre o la madre de la mujer. No puede ser el padre, él no es una mujer, a él no hay ni discriminación directa ni indirecta por razón de su sexo. La discriminación viene porque con un criterio de sexo a él le impiden beneficiarse de un permiso de cuidado, siendo hombre o mujer, da igual, y a su vez eso perjudica evidentemente a la mujer que está hospitalizada. Esa doctrina es importante y si lo juntáis todo, que todavía el tribunal no lo ha juntado, esto serían ya las conclusiones. La mujer está todavía especialmente expuesta a discriminación por razón de sexo, pero también de discapacidad, las cifras que os he dado, pero además de discapacidad directamente, pero también refleja, porque somos cuidadoras. Somos cuidadoras de personas con discapacidad, con lo cual tenemos ese riesgo de que nos discriminen por la discapacidad de las personas que estamos cuidando. Y eso es mi conclusión. Ahí todavía hay mucho trabajo que hacer y todavía el Tribunal Constitucional tiene que juntar estas dos líneas doctrinales para sacar una sentencia donde se deje muy claro que hay que luchar contra estas dos discriminaciones odiosas, por sexo y por discapacidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. La verdad que qué ideas tan sugerentes, tan claras, tan importantes en el poco tiempo que os hemos dado. Parece mentira que cosas que parecen tan razonables tengamos que llegar a los tribunales y a los tribunales europeos, ¿verdad? Para que las digan y no haya una actividad legislativa o normativa que pueda tenerlo en cuenta, porque cuando lo pensamos bien y lo escuchamos, pues parece que a todo el mundo le parece razonable, ¿no? Que haya que proteger a los cuidadores también,
qué importante es esa idea de la discriminación refleja. Yo no conocía el término, pero me parece que es muy adecuado. Bueno, después yo creo que vamos a seguir por lo menos con otra ponencia, y no sé si luego hay mucho interés por participar, pues quizá podemos abrir un pequeño turno, o si no, pues podemos seguir a hacer las 4 ponencias y después dejar un pequeño turno, un turno conjunto, para que todos los que tengáis ganas de intervenir lo podáis hacer. Entonces, ahora vamos a continuar con la segunda ponencia de esta mesa, que va a impartir Ana Caro, que es en la actualidad directora de Coordinación de Proyectos, Patrimonio y Salud y Prevención Laborales de la Universidad Autónoma de Madrid, que es un puesto importantísimo en la Universidad Autónoma de Madrid y que ha pasado además por puestos del máximo nivel en la administración, ¿vale? O sea, aunque no sean, digamos, cargos electivos o cargos políticos, pero en el ámbito de la administración pública pues estamos hablando del máximo nivel al que un funcionario puede aspirar, e incluso puestos muy relevantes, muy importantes. Por ejemplo, ha sido gerenta de la Universidad de Oviedo, ha sido directora general dentro de la Administración del País Vasco. Ha tenido una cantidad de puestos, en fin, muy relevantes dentro de distintas administraciones. Ha ido donde la han llamado, donde le ha interesado por razones profesionales, porque, en fin, tiene un recorrido por distintas administraciones de todo el país que francamente, pues es muy importante. Además, no solo se ha limitado a eso, sino que también pues, ejerce labores de estudio, de publicación, de investigación. Ha realizado estudios de suficiencia investigadora, que llamábamos antes, o diplomas de estudios avanzados. Publica, dirige trabajos, libros, obras colectivas. Y además también pues, tiene una dimensión, digamos, más de activismo, si queremos, o de, en fin, tratar de influir en los poderes públicos desde el movimiento asociativo, muy en particular, desde una asociación muy interesante que se llama Mujeres en el Sector Público, en la cual también hay varios miembros aquí en nuestra facultad y en nuestra universidad, y que bueno, pues reúne a mujeres que trabajan efectivamente en el sector público y que hacen estudios, que se preocupan por visibilizar y por hacer llegar esta orientación a todos los poderes públicos y por aportar un servicio en realidad a la igualdad y a la justicia en nuestra sociedad. O sea que es una asociación muy interesante con miembros de primer nivel. Así que, Ana, muchísimas gracias, porque también me consta que tienes una agenda apretadísima y que has hecho un esfuerzo muy importante por estar aquí. Así que te dejo el uso de la palabra cuando quieras. Muchísimas gracias. Ahora, perdón. Bueno, pues buenos días de nuevo a todas y a todos. Es un placer, como siempre, estar en la Universidad de Castilla-La Mancha. Tengo una larga colaboración con esta institución, además de profesional afectiva. Así que estoy muy contenta de poder, como digo una vez más, estar en alguno de sus espacios, en alguna de sus facultades, y además en esta ocasión en el campus de Albacete, en el que todavía no había tenido la oportunidad de estar. Así que me alegro muchísimo. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este curso longevo, curso de verano, es para aplaudirlo, y en esta mesa en concreto. El ámbito que me ha correspondido abordar dentro de esta mesa, desde mi óptica, tendría varias patas de las que hablar. Por una parte, tenemos que hablar de Constitución, por otra parte, tenemos que hablar de mujer, tenemos que hablar de discapacidad y tenemos que hablar de empleo público. Por lo tanto, tenemos 4 elementos que son por sí solos de una gran trascendencia y una gran importancia.
Carmen, la compañera, ha comenzado con una encuesta con la que yo también iba a empezar mi intervención, pero dado que la ha empezado ella, pues yo no la voy a repetir. Pero sí quisiera comentar y poner en valor dos cuestiones que están interrelacionadas con lo que dice la encuesta. La encuesta habla de discapacidad, discapacidad y mujer, dependencia, dependencia y mujer. Y yo añadiría a esa encuesta otra encuesta con otros datos que hablan de mujer y salud. Mujer, salud y prevención. Porque finalmente muchas de nosotras abocamos en una situación de dependencia o en una situación de discapacidad porque el tratamiento que se nos hace como mujeres desde el punto de vista de la salud y la prevención no es el correcto. Por lo tanto, también lo tenemos que poner en ese punto importante para poder abordar todo este asunto. Y de hecho, si acudimos a esas encuestas que hablan de cómo se comporta la salud en la mujer y sobre todo en ámbitos tan importantes como los psicológicos y los emocionales, observaremos que las mujeres llegan a decir en un más del 9% respecto de los hombres con menos de un 4%, que ellas se encuentran mal, que nos encontramos mal de salud, que esa es la percepción que tenemos de nuestras circunstancias. Es más, si ahondamos en ese análisis y nos vamos al ámbito de la depresión o la ansiedad crónica o los cuadros depresivos mayores, observamos cómo los números son abrumadores. Y en el ámbito de las mujeres depresivas tenemos que hay casi 200.000 mujeres por menos de 50.000 hombres. Y si nos vamos a la ansiedad crónica, los porcentajes ascienden a más del 70%. Y si nos vamos a los cuadros depresivos mayores, las mujeres alcanzan más del 72%. Esto es incapacitante. Por lo tanto, no solo hablamos de enfermedades que están catalogadas como tales discapacidades, sino que estamos hablando de incapacidades sobrevenidas por la propia condición de mujer y el maltratamiento desde el punto de vista de la salud y la prevención. Por eso, quería dejar señalados estos primeros elementos. Eso en cuanto a salud y discapacidad y mujer. ¿Qué nos dice la Constitución? Carmen ya nos ha hablado de varios de sus preceptos y a lo largo de la mañana de ayer y de la tarde también se habló de Constitución. ¿Cuántos preceptos en nuestra Constitución hablan de igualdad? Pues desde el artículo 1, que habla de libertad, justicia e igualdad, hasta el artículo 9, que habla de que los poderes públicos deben promover condiciones de igualdad entre los individuos y las personas, pasando por el ya dicho artículo 49, pero también está el artículo 31 y el 32, que habla de la igualdad, y en lo que aquí nos ocupa, el artículo 23, porque habla de acceder en condiciones de igualdad a funciones y puestos públicos, que sería la otra pata que me ha correspondido tratar aquí. Las administraciones públicas estamos impelidas, y hablo yo como administración pública porque soy gestora de una administración pública y estamos en otra administración pública, porque las universidades públicas tenemos la condición de sector público institucional, administración pública para la mayor parte de las leyes y por lo tanto estamos impelidas en la misma condición y en la misma razón que dice la normativa vigente en la materia. ¿A qué estamos impelidas las administraciones públicas? A cumplir, desde luego, ese artículo 23 de la Constitución, pero hay muchas más cosas.
No hay datos, a pesar de los datos que acabamos de ver, que nos digan cuántas personas tienen discapacidad en las administraciones públicas. Parece mentira. Pero si nos vamos al boletín estadístico de personal, no desglosa el extremo como tal. Cabe percibir que la realidad muestra una existencia con una brecha muy importante, que se refiere a personas con grandes discapacidades y con discapacidades intelectuales. Ese sería el punto 1. ¿Cuál sería el punto 2 dentro del empleo público? Que existe una cuota de reserva. Lo sabemos bien. Ya lo decía el Estatuto Básico del Empleado Público. En aquel momento, su artículo 59 nos hablaba de un 7%, pero hemos tenido la fortuna que ya en diciembre, en el Real Decreto Ley 623, aumentó hasta un 10%. Es más, este es un mínimo. Las comunidades autónomas, dentro de sus competencias, también pueden incrementar este parámetro. Es la administración convocante la que tiene esa potestad, no pudiendo bajar del límite que establece el actual Real Decreto Ley vigente, pero sí pudiéndolo aumentar y tomar en consideración. Cuarto punto. Tienen que existir órganos específicos de asesoramiento. ¿Para qué? Para saber, primero, cómo van a acceder esas personas con discapacidad a sus administraciones en el proceso selectivo, pero también una vez que están dentro. Y yo iría un punto más allá. Tenemos que saber no solo la administración pública como ente etéreo, cómo comportarnos y cómo tratar a las personas con discapacidad y cómo integrarlas como una más en nuestros organigramas. No solo la administración, sino las empleadas y empleados públicos que prestamos servicios en ella. Por lo tanto, esos órganos específicos de asesoramiento, aunque no lo diga la ley, tienen también esa tarea. Además, tenemos un quinto punto. Esa reserva lo ha de ser tanto para personal laboral como para personal funcionario. Lo debe ser en promoción interna y también para las oposiciones libres. Aunque esa garantía real de ocupación en todas las escalas, en todos los cuerpos, etc., no es real, porque en muchísimas ocasiones esas plazas, esos puestos, no están debidamente adecuados para que personas con discapacidad puedan llegarlo a ocupar. Y tenemos otro punto añadido, esas adaptaciones de los puestos de trabajo. Antes he hablado de salud y prevención. La prevención de riesgos laborales tiene entre sus funciones la adaptación de los puestos de trabajo cuando las empleadas y empleados no estén en disposición de cumplir en su puesto con las condiciones que dicho puesto tiene. No es que las personas no sirvan, sirven, pero hay que adecuar el lugar en el que se encuentran y hay que adecuar funciones y espacios y la forma de comportamiento y de organización. Por eso mismo, el propio Estatuto Básico del Empleado Público ya lo decía. Pero este Real Decreto del que os hablaba de diciembre ha ido un punto más allá, por fortuna y por suerte. ¿Por qué razón? Porque ahí ya nos dice que tenemos que tener ese informe facultativo, condición sine qua non, para la adaptación de los puestos de trabajo una vez que las personas con discapacidad acceden a dichos puestos de trabajo. Hemos tenido leyes precedentes que ya habían ahondado en estas posibilidades de permitir una correcta prestación de servicio más allá del acceso. Teníamos la ley del 22, la ley 15, que hablaba de la igualdad de trato y la no discriminación. Pero, como digo, quiero poner en valor el Real Decreto de diciembre. Voy a citar los preceptos que se dedican específicamente a la discapacidad. El 108
nos habla de ese porcentaje, que lo incrementa, como os he dicho, al 10%. El artículo 113, que nos habla de cómo tienen que ser los procedimientos de acceso al empleo público, de cómo tienen que ser las convocatorias, de cómo tienen que adecuarse la forma de realización de los procedimientos de selección y de cómo tiene que estar todo debidamente justificado, pero que no se produzca ningún tipo de discriminación. Hay un elemento fundamental también en el 115, que nos habla de que las personas con discapacidad también pueden formar parte de los órganos de selección. Y además, tenemos dos disposiciones más. El 118 nos habla de un asunto muy importante dentro del ámbito del empleo público, que es la evaluación del desempeño. Esa evaluación del desempeño, que esperemos verla algún día, porque llevamos años y años retrasándola, ahora este Real Decreto nos da una serie de elementos, nos impelen a que pongamos en funcionamiento esos procedimientos de evaluación del desempeño. Y no deja atrás este Real Decreto a las personas con discapacidad. Y de hecho, expresamente dice: se tendrán en cuenta igualmente las adaptaciones del puesto y capacidades del personal con discapacidad, especialmente aquellos puestos adaptados para las personas con discapacidad intelectual. Por lo tanto, creo que al menos el legislador ha dado un paso cualitativo con respecto a hacer una realidad aquello que decía nuestra Constitución. Además, añade este Real Decreto que tienen que existir unidades de inclusión del personal con discapacidad. Más allá de esos órganos de asesoramiento de los que he hablado antes, tenemos también estas unidades. Cada uno de los departamentos, cada una de las administraciones públicas tiene que tener esta unidad. Es más, si vamos al texto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, dado el foro en el que nos encontramos, expresamente recoge también que habrá una serie de unidades que son fundamentales, esenciales, y entre otras tienen que estar las que traten la igualdad, la discapacidad, la sostenibilidad de nuestras instituciones universitarias. Por lo tanto, aquí el legislador trae también la existencia de estas unidades para el resto de administraciones públicas. Y por último, y no menos importante, algo que salió ayer en el Boletín Oficial del Estado y que es la oferta de empleo público de la Administración General del Estado. ¿Por qué es importante? Más allá de los números, que es una oferta muy importante en número de plazas convocadas de los distintos cuerpos, tanto en promoción interna como libre, hay un aspecto fundamental, y es que hace suya toda la normativa que yo acabo de referir, principalmente el Real Decreto de diciembre, y lo incluye todo en su artículo 14 para hablarnos de acceso y promoción para personas con discapacidad. Creo que si bien, como he apuntado, hay muchos pasos que dar, el legislador en el ámbito del empleo público está dando los pasos que deben corresponder. Es cierto que sería necesario disponer de datos fehacientes, reales y actualizados sobre la discapacidad en nuestras administraciones públicas y la discapacidad en la mujer dentro del sector público. ¿Para qué? Sin el dato no conozco la realidad. Si no conozco la realidad, no puedo cambiarla. Por lo tanto, eso sí sería un elemento fundamental. Creo que es muy importante, y sería mi última reflexión, que el empleo público, como lo son las administraciones públicas, sean espejo para la sociedad y para el trabajo en el sector privado. Por lo tanto, aquello que hoy haga una administración pública en favor de la no discriminación, ni por razones de igualdad, ni por razones de discapacidad, mañana lo hará
el sector privado. Hagamos entre todos que eso sea una realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. No ha hecho ninguna falta que intervenga, tenías el tiempo perfectamente controlado. En fin, da gusto moderar a quien no necesita ser moderado. Menudo repaso más extenso y más completo por la normativa del empleo público, ¿verdad? En 15 minutos apenas hemos visto desde principios legales, constitucionales, las reglas concretas, ya incluso en reglamentos, en fin, la evaluación del desempeño, que es un tema pendiente en todas las administraciones, yo creo, en general, aunque efectivamente hay hasta tesis doctorales hechas sobre las leyes que nos la iban a traer, pero bueno, en fin, muchas cosas pendientes, muchas ideas. Yo no sé si, como hemos tenido, hay una especie de separación un poco, porque los dos ponentes que vienen a continuación van a hablar de las organizaciones del tercer sector, sobre todo. Entonces, si alguien tiene alguna cuestión, alguna duda, alguna pregunta para las dos ponentes que han intervenido ya, pues podemos abrir un pequeño turno, o si no es apremiante, pues podríamos dar paso a los siguientes ponentes y debatir después. Sí, con mucho gusto. Lo que pasa es que está cerrado. Está cerrado. Necesitamos que nos abran el armario. Yo creo que... Pues, si quieres puedes hacerla y la leemos por aquí, la repetimos. Los que no han podido oír la pregunta nos han preguntado, bueno, han venido a reproducir el hecho de que todavía la doctrina del Constitucional en materia de discriminación por razón de sexo, que está muy elaborada, muy desarrollada, y la doctrina por razón de discapacidad, que han discurrido de forma paralela, aún todavía no se han juntado. Y la pregunta es si el tribunal está en ello. El problema es que el tribunal reacciona frente a los casos que le llegan. Estos han sido casos fundamentalmente de recursos de amparo, de personas que han visto vulnerado su derecho, mujeres. Bueno, en el caso de la discapacidad, era un caso de una persona con Asperger, funcionario, donde la administración no fue ejemplo de nada, ni mucho menos, todo lo contrario, y se reconoció la discriminación por razón de discapacidad. Pero bueno, en efecto, el tribunal se pronuncia sobre los casos que le llegan. Entonces, aún no se ha producido un caso donde se dé esa confluencia de múltiples discriminaciones. Sí que ha habido algunos en relación con raza, por ejemplo, mujer y raza, pero mujer y discapacidad aún no ha habido un pronunciamiento donde se haga una reflexión por parte del tribunal de lo que implica el incremento exponencial de la discriminación cuando se juntan estos factores, pero llegará en el momento en que entre un caso que se ha admitido y donde se plantee esta problemática. Pero claro, eso es imposible saberlo. Lo que sí que es desde luego deseable, y lo puede hacer otros poderes públicos, el legislador, tomar en cuenta, como ha explicado nuestra compañera, estos factores para evitar esas discriminaciones y, por supuesto, para evitar que se acumulen y que perjudiquen especialmente a las mujeres. Sí.
¿No cree que existe un problema de cara a la ciudadanía para acceder a esas entidades que las defienden? Porque por desconocimiento, por falta de acceso a los mecanismos, por muchísimas causísticas, porque las estadísticas sí que están reflejando la existencia de esos casos. Entonces, mi planteamiento es, ¿no corremos el riesgo de que con el protagonismo de la ciudadanía nunca lleguemos a alcanzar esas demandas? No sé si me explico. Totalmente de acuerdo. Además, sí, te explicas perfectamente. No, estás diciendo, no están llegando, los casos existen en la sociedad, las mujeres estamos sufriendo la discriminación, hay discriminación múltiple, los casos existen, en efecto. Ha habido muchísimos pronunciamientos en relación con la discriminación por razón de sexo que han ido desarticulando normas o prácticas administrativas o en el empleo, en el sector público o privado, esas discriminaciones por razón de sexo. Y, en efecto, existen esos casos de acumulación o de discriminaciones múltiples y lo que digo yo es que no han llegado. Tengo que decir que los amparos no es fácil que lleguen y que sean admitidos por el Tribunal Constitucional. Hay un sistema de admisión muy estricto. Y aquí sí que quiero hacer una reflexión en favor de las organizaciones del tercer sector, porque es fundamental la actuación que hacen asociaciones de mujeres o de personas con discapacidad como CERMI, luchando tanto en el ámbito del poder legislativo, presionando a los legisladores para mejorar la normativa, como llevando casos, intentando llevar casos que abran jurisprudencia nueva. Entonces, ahí es muy importante, pero en efecto, todavía, como digo, no hay muchos casos, mucha casuística que se ha dado en el tribunal, muchos pronunciamientos muy importantes, pero no ha llegado aún ese caso. Y, en efecto, ahí yo creo que hay una labor donde las personas que están sufriendo la discriminación muchas veces necesitan el apoyo del movimiento asociativo, porque si no es muy difícil. Muchas gracias. Nada. También tenía otra pregunta para Ana, si me permite. Buenas. Yo le quería preguntar, repito otra vez que yo procedo desde el ámbito educativo, entonces nos encontramos en este sector ya una discriminación muy importante, que es la de los requisitos de acceso, porque los alumnos y alumnas que tenemos con discapacidad no consiguen títulos acordes al esfuerzo que han realizado y, por tanto, las ofertas de empleo público les cierran ya la puerta de partida para poder introducirse en ese mercado de empleo público. Entonces, claro, todo esto que está muy bien plasmado sobre el papel, pues es que no es efectivo en la realidad. Entonces, mi pregunta es un poco enlazando con la de Carmen. ¿Cómo podemos, no sé, encontrar los mecanismos que nos faciliten la práctica real de toda la normativa que está desgranada y creo que sí está adaptada en gran medida y piensa en la discapacidad? Porque a nivel real ya hay una serie de requisitos que esos chicos y esas chicas no pueden saltar si les cierran esa puerta de entrada. Totalmente de acuerdo. A ver, hay que diferenciar dos espacios. Tú hablas de la parte educativa. ¿Qué tiene que hacer la administración educativa? Las administraciones educativas, porque las competencias están repartidas, para que el acceso a un título, el poder obtener un título, que luego le habilite a poder concurrir a un proceso selectivo público, tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer las administraciones educativas? Tanto de educación no universitaria como de educación superior,
tanto la de formación profesional como la universitaria, para adecuar esos títulos a que esas personas con algún tipo de discapacidad puedan llevarlos a efecto y puedan obtener esos títulos. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, en que tienen que adaptarse los currícula, tienen que adaptarse las posibilidades de acceso. Ahora mismo estamos en la segunda parte de la EBAU, por ejemplo. Todo eso tiene que estar adecuado a las personas con discapacidad, dependiendo además de las discapacidades, como ya hemos hablado, en relación con la normativa vigente en materia de acceso y de permanencia en el sector público. Por lo tanto, quien ahora tiene que hacer ese esfuerzo son las autoridades educativas, entiendo yo. Yo creo que ya se han dado pasos, salvo error de mi parte, y yo llevo muchos años en el sector educativo y sí se han dado muchos pasos para la adecuación de los currícula, para la adecuación de las exigencias a la hora de acceder a algún tipo de título y también a la hora de hacer formación especializada para personas con discapacidad, con los centros educativos especiales para esta tipología de personas, para que se adecúen a sus necesidades y no al revés, que las personas con discapacidad se tengan que adecuar a la generalidad, que esta no sería la realidad, pero sí tendría que ser no excluyente y sí no tendría que ser excluyente, sino a la inversa, que yo les incluya en mis currícula, no que queden relegados a un apartado, sino que formen parte de, con sus singularidades y con sus especificidades. Hay muestras de ello, sobre todo en el ámbito de las capacitaciones. Y hay universidades que están haciendo el esfuerzo de hacer títulos propios para personas con discapacidad. No hace ni 20 días que estuve en la entrega de diplomas de los títulos propios que entrega la Universidad Autónoma de Madrid para formación en capacitación para el acceso al empleo público y privado de personas con discapacidad intelectual. La verdad es que fue súper emocionante, porque han superado esos procesos, lo han superado con éxito, 2 años de estudio, y han obtenido un título universitario. Se adecúa la materia, se adecúa el profesorado y la forma de impartir, pero lo logran y logran esos títulos habilitantes. Por lo tanto, creo que sí se están dando pasos, aunque quizás no sean tan evidentes o tan rápidos como nos gustaría. Muchas gracias. Yo quería intervenir al hilo de lo que estás comentando, porque, bueno, primero, muchísimas gracias por tu intervención, ha sido enriquecedora, pero me gustaría añadir una pequeña cosa. Aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha ya tenemos ese título propio, consolidado, desde 2017, donde, como tú bien dices, se capacita a las personas con discapacidad intelectual, que aquí tenemos una muestra de ello, tenemos a 6 alumnos participantes en este curso de verano, que bueno, pues ahora hablarán sobre ello y están preparadísimos para insertarse en el mundo laboral. En la entrega de premios que tú comentas, dices que fue muy sensible, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Ellos están encantados en llevar esta formación en la Universidad de Castilla-La Mancha porque, voy a poner palabras de ellos, es la primera vez que se les atiende debidamente, ¿vale? Y otra cosita, al hilo de lo que comentaba la compañera de educación, tengo que decir que sí que se adaptan hay adaptaciones curriculares en educación secundaria, que es donde yo me muevo, pero falta metodologías accesibles, falta implicación del profesorado, falta obligación del profesorado. No solo implicación vocacional o algunos profesores que nos sentimos identificados y podemos llevar a cabo estos procesos, sino que las instituciones educativas nos obliguen a formarnos en esta accesibilidad, en estas metodologías accesibles
y enfoques inclusivos, que es lo que falta. Porque sí, está la ley, están los profesores, el acceso, pero no nos forman. No nos forman, no reciclan esa formación y es importantísimo. O sea, no podemos estar en el aula con 30 personas sin una formación adecuada. Y esa es la clave, la formación del profesorado, la implicación y que nos obliguen a llevar a cabo estas metodologías. Me parece, vamos, súper plausible y yo creo que comparto plenamente lo que dices y va justamente incardinado a lo que yo he comentado con anterioridad respecto de que dentro de las administraciones públicas de cualquiera, no solo de la educativa, es necesario que tengamos la obligación de aprender a convivir, a trabajar y a incluir como uno más a cualquier persona con discapacidad que forme parte de nuestras plantillas. En esa misma idea tiene que estar el colectivo del profesorado para poder adecuar sus capacidades, habilidades y competencias a la forma de impartir docencia o prácticas dentro del ámbito educativo a personas con discapacidad. No hay que tratar igual a todos, eso es obvio, y por lo tanto hay que saber tratar de manera igualitaria a los desiguales, que es un concepto que yo creo que es muy importante y que nos falta. Yo no sé si la idea sería la obligación. La obligación lo digo porque, como tú bien apuntas, no solo estamos hablando, y cada día más, de la obligación en tener capacidades, habilidades, competencias en esta materia, sino, como tú sabes sobradamente porque eres profesora, en otras muchas materias que tienen un carácter transversal y que se os obliga a conocer. Yo tengo muchas amigas y amigos que son personal docente dentro del ámbito educativo no universitario y les pasa esas adecuaciones a sus propias formaciones para saber implementar todas aquellas exigencias de los currícula, desde la tecnología, pasando por la sostenibilidad, la protección de datos, la igualdad y la discapacidad. Quiero decir que tenéis un esfuerzo ímprobo que hacer y yo no sé si la obligatoriedad sería ahí la madre que nos ayudara en esto, porque tiene que haber una gran parte de vocación. Sí, la vocación está implícita, pero te comento, nos obligan a incluir un apartado en las programaciones donde se hable de la inclusión educativa y hasta ahí. No, nos tienen que seguir obligando a aplicar esa inclusión educativa en las aulas. Por eso te digo que podemos tener mucha vocación, pero si desde arriba no nos ponen los medios oportunos y no nos dicen, muy bonito ha quedado la programación, seguir en el aula y que se supervise si es verdad ese seguimiento del alumno, esas adaptaciones curriculares, no llegamos a ningún sitio. Si les parece, vamos a continuar entonces dando la oportunidad. Ángel, ¿quería intervenir? Bueno. Igual la última intervención. Venga, cuéntanos, la última. Ángel estamos aquí con 6 de nuestros estudiantes del programa Incluye Hombre, como hemos hablado del programa Incluye Inserta mucho, por eso. Tiene Ellos sentido. van a después a intervenir, van a tener en la mesa siguiente, van a tener el protagonismo, pero me han pedido la palabra. Tiene sentido. Las personas con discapacidad intelectual con movilidad reducida pueden tomar los mismos atributos como cualquier persona sin discapacidad. ¿Pero es una pregunta o lo afirmas? ¿O tú crees? ¿Es una pregunta a quién se la haces? ¿A Sergio? Bueno. Pues mira, Sergio igual te la puede responder después, para que vayamos, se la apunte y luego te responde, ¿vale? Ángel, si te parece, luego me la vuelves a plantear en mi turno de intervención, así no le robo tiempo a mi querida compañera, ¿vale? Que Sergio tiene muchas cosas que decir sobre el asunto. Bueno, en fin, yo pido disculpas por tener que ejercer la labor de moderador, de vez en cuando es necesario, pero también un poco porque tenemos dos ponentes que han hecho el esfuerzo de prepararse sus trabajos y sus ponencias, pues yo creo que lo adecuado es que sigamos con ellos ahora y después pues, que dediquemos también un tiempecito al debate, pero vamos a darles la oportunidad a ellos de explicarnos sus ideas, que para eso han venido también.
Me acompaña aquí a mi izquierda directamente Natalia Simón, que es colega de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesora, doctora de Sociología y, bueno, pues además decana del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha, es decir, también en el ámbito profesional y, ¿no?, de los colegios profesionales, tiene esa responsabilidad muy importante y además presidenta de la sección de discapacidad de la Federación Española de Sociología, es decir, muy especializada en estudios sobre discapacidad desde el punto de vista sociológico que tan importante es y que tanto nos ayuda también a los especialistas en derecho a poner las cosas en su sitio, porque muchas veces tenemos un defecto, los que nos dedicamos a esto de las leyes, de pensar que con hacer una buena ley pues ya vale, que con eso ya resuelve los problemas y que con una buena ley pues ya la realidad por sí misma mágicamente, ¿no?, mejora. No es así, necesitamos a los sociólogos que nos pongan un poco las cosas claras, que nos digan, ¿no?, aquí sigue habiendo problemas, hay que hacer muchas más cosas que aprobar normas, es necesaria la política, es necesaria la sociología, es necesario el trabajo cotidiano, el día a día. Así que, bueno, pues Natalia, muchísimas gracias. Bueno, aprovecho, perdón, para despedir a nuestra querida compañera Carmen Plaza, que por razones ajenas a su voluntad, lamentablemente, ha tenido que adelantar su viaje, pero te agradecemos de verdad que hayas estado aquí y bueno, ojalá que podamos vernos pronto. Un placer, es mi casa y gracias de nuevo. Es mi casa, digo que gracias de nuevo. Hasta pronto. Bueno, sí. Entonces le dejamos la palabra a Natalia. Cuando quieras. Bueno, pues en principio gracias a la organización del curso de verano por invitarme en representación también de la discapacidad, pero yo quiero hacer hincapié al agradecimiento desde la sociología, porque como bien ha dicho Pablo, bueno, pues tenemos una visión que yo creo que complementa a todas las distintas disciplinas que nos rodean, porque al fin y al cabo todo es social. Entonces yo estuve aquí ayer atenta a las comunicaciones y vi que todos los ponentes hablaban de lo social de alguna manera. Por lo tanto, gracias por la iniciativa de incorporarnos en un curso donde el enfoque es muy normativo y desde la disciplina del derecho, porque igual que nosotros necesitamos del derecho, creo que el derecho necesita de la sociología. Y bueno, yo insisto que soy muy enamorada de lo que es todo el ámbito de trabajo de la sociología desde que empecé los estudios y luego mi sensibilidad o mi forma de trabajar como eje principal la discapacidad. Me han pedido que hable sobre el papel de las organizaciones de la discapacidad en todo el desarrollo normativo y finalmente de consecución de una modificación del artículo 49 y por eso estoy aquí. Lo que pasa es que me muerdo la lengua porque también soy profesora desde hace 15 años de Sociología de la Educación y entonces estaba atentamente escuchando, ¿no?, a las compañeras y efectivamente, Carmen, que acaba de salir, hace falta formación, pero sobre todo hace falta actitud, porque muchas veces hay profesores formados, pero tampoco quieren trabajar con las personas con discapacidad en el aula. Inicio entonces, eso sí, mi presentación a modo de reflexión inicial, porque ya lleváis una jornada completa, se está iniciando la segunda jornada y yo creo que también es momento de empezar con esta reflexión. Lo primero es que las personas con discapacidad han existido siempre. Otra cosa es que han estado totalmente invisibilizadas en términos sociales, pero existir han existido siempre. Y además, desde hace relativamente poco tiempo, han estado consideradas como colectivo o, como decían el otro día, como población en situación de desigualdad social. Aquí también hago una incidencia más. Me consta por ayer que Pablo es muy, que te gusta el tema del lenguaje. Por lo tanto, insisto, ¿no?, el lenguaje no cambia la realidad, pero sí cambia la forma de verla y nos movemos en unos planos de que todo es una construcción social. La desigualdad social existe y en principio no es mala. Lo que es malo es cuando empieza un grupo social
que se encuentra en situaciones favorecedoras aplasta un poco las posibilidades de otra persona que se encuentra en una situación desfavorecida. Por lo tanto, las personas con discapacidad no son vulnerables, son personas en situación de vulnerabilidad, como yo soy una persona en situación de vulnerabilidad cuando hablamos, por ejemplo, del género y el empleo, como han dicho las compañeras anteriormente. Esa invisibilidad, además, se agrava en el caso de las mujeres con discapacidad. No me toca hablar de eso hoy, pero bueno, me sumo a todos los datos que han dado las compañeras. Y también ha habido una modificación en el abordaje de la discapacidad. Hemos pasado de esa invisibilización a una visibilización que lo que implica es que ha habido mucho camino recorrido para conseguir ese paso de la exclusión a la inclusión, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Y hago un paralelismo un poco a la lucha feminista, ¿no? A la lucha de la mujer para conseguir una igualdad, donde ha habido muchos avances, pero no nos podemos relajar porque no hay nada todavía garantizado. Pues con la discapacidad prácticamente podríamos decir lo mismo. Empiezo definiendo el concepto de discapacidad, porque no hay que entender que todo el mundo hablamos de lo mismo cuando hablamos de discapacidad. Y me atañe a me acerco un poco a la Organización Mundial de la Salud, que ya en el año 2001 establece que la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una relación estrecha y al límite entre las características de la persona, es decir, del ser humano, y del entorno donde vive. Y aquí ya empezamos desde el año 2001, que parece que fue ayer, pero bueno, ya ha pasado un poquito de tiempo, donde ya se habla de un entorno cuando hablamos de discapacidad. En este sentido, bueno, he tomado de García del 2024 un gráfico que es un poco lioso, pero sí que quiero que veamos cómo el tratamiento de las personas con la discapacidad ha ido evolucionando y que en la Edad Media era considerada una persona que, bueno, pues que no tenía que pintar nada en la sociedad, no aportaba nada en la sociedad, estaba totalmente invisibilizada porque además se decía que una persona con discapacidad era un castigo de los dioses a sus papas por haber hecho un pecado. ¿Vale? Entonces tiene una connotación muy religiosa. Luego pasamos a un modelo médico rehabilitador, que con todos mis permisos creo que seguimos anclado ahí, y eso es lo que no permite esa verdadera inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y, por tanto, en el ámbito educativo, en el ámbito de la administración pública, empleo, etcétera, etcétera, donde de alguna manera se empieza a considerar a las personas con discapacidad como que sí que aportan a la sociedad, pero siempre y cuando son rehabilitadas. Claro, una persona con discapacidad pues tiene discapacidad y, en principio, para toda la vida. Y pasaríamos a un tercer modelo, que sería el modelo social, donde ya aparece un abordaje de la discapacidad en términos de derechos. Y creo que esto es importante porque, además, la mesa en la que me ha tocado, pues creo que es importante decir. Luego podríamos debatir, como hicimos ayer por la tarde, sobre la terminología. Luego va a haber otro movimiento de vida independiente que introduce el término de diversidad funcional. Y apunto también y constato lo que decía Juani, ¿no? Que llegará un momento en que a lo mejor en el 2030 o 2040 no hablemos de personas con discapacidad y hablemos a lo mejor, ojalá, solamente de personas. Y quitemos la etiqueta, porque a lo mejor no es tan feo decir discapacidad. Y recuerdo, ¿no?, que el término que contradice la capacidad es la incapacidad, no la discapacidad. Por lo tanto, muchas veces nos parece feo porque, pues porque nosotros mismos le damos una connotación que a lo mejor una propia persona con discapacidad no la está dando. Por lo tanto, paso a definir lo que es persona con discapacidad. Y aquí me voy a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya del 2006. Y dice, leo textualmente, son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que en interacción con diversas barreras, vuelve a salir el tema del entorno, ¿vale?, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad de igualdad de condiciones con los demás. Quitemos esas barreras educativas, quitemos esas barreras en el empleo y empezaremos a poder, ya no solamente las barreras físicas, pues si os fijáis aquí, por ejemplo, si hay una herramienta que permitiría a una persona en silla de ruedas con discapacidad, pero también me permitiría a mí, si voy, no tengo discapacidad, pero voy con unas muletas porque me he roto la pierna, ¿vale? Pero falta más allá de esta sensibilización de las herramientas físicas, también de las herramientas cognitivas. Y finalmente definiríamos esa sociedad que yo llamo discapacitada, y que me gusta contarlo así, ¿no? Yo trabajo la discapacidad
comparto investigación con algunas personas de esta y de otras universidades, y cuando a mí me invitaron a publicar un capítulo del libro y lo titulé La sociedad discapacitada, me dice: ¿por qué utilizas discapacitada cuando tú siempre reivindicas que no hay que decir persona discapacitada, sino persona con discapacidad? Y la dije textualmente igual, que las cosas hay que llamarlas por su nombre, y que la sociedad sí es una sociedad discapacitada. ¿Por qué? Porque de alguna manera impone o mantiene esas barreras que son sociales y que está totalmente comprobado que si la eliminamos, esa persona con discapacidad podría acceder en igualdad de condiciones a cualquier situación que se le proponga en la vida. Un poco centrándome en lo que me han pedido ahora sí, sería esa importancia del movimiento asociativo, porque hay una tendencia a permitirme, ¿no?, el poner medallas o los reconocimientos, a lo mejor a lo más visible último, que en este caso serían los políticos. Vengo de Sociología y Ciencias Políticas, todo mi respeto para el ámbito de la política y los estudiosos de la misma, pero es verdad que detrás de eso hay un montón de personas, un montón de reivindicaciones y de luchas que, como me toca, pues voy a intentar comentaros. Fijaros, el movimiento organizado de las personas con discapacidad y sus representantes aparece ya en el año 1906. Y quiero también que, a medida que voy contándolo, penséis en el lenguaje, ¿vale? Primera organización de personas sordas, que es lo que conocemos ahora mismo como Confederación Nacional de Personas Sordas. Pasaríamos a 1910 con el Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales, que ahora conocemos como el Real Patronato de Discapacidad, que pertenece al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. 1937, Federación Bética de Ciegos, que en 1938 pasa a ser denominado la ONC, Organización Nacional de Ciegos, y en 1952 lo que actualmente conocemos como ONCE y pertenecientes al Ministerio de Interior. 1964, Federación Española de Asociación Pro Subnormales, la FEAPS, actualmente denominada Plena Inclusión. Pero lo que ahora nos chirría cuando oímos anormal o subnormal, eso para aquel momento era ya un avance, porque es que antes ni siquiera se nombraba a estas personas. No lo justifico, obviamente, pero sí que hay que entender, antes de criticar, cómo hemos ido evolucionando. Lo raro sería que ahora mismo en la mesa alguien hubiera dicho subnormal. Creo que ahí sí que hubiera habido un llamamiento. Aún así, personas que investigamos discapacidad, ahora mismo lo hemos escuchado también de la compañera que se ha ido, ha dicho discapacitado, ¿no? Aunque hay muchas personas con discapacidad que se autodenominan discapacitados, pero nosotros, por respeto y deferencia, pues creo que deberíamos utilizar el otro término. 1952, Auxilia. 63, Asociación de Lucha contra la Poliomielitis de España. 1970, Fraternidad Católica de Enfermos y Minusválidos. 71, Asociación Nacional de Inválidos Civiles. En el 80, Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España, la CENFE, actualmente Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España, que conocemos mayormente como COCENFE. Y llegamos a 1997, prácticamente hace 2 días. Comité Español de Representantes de Minusválidos de CERMI. Soy miembro de la Comisión de CERMI Mujeres, por mi paso al movimiento en el trabajo, ¿no?, en el movimiento asociativo, y cuando me tuve que venir ya con plaza a la universidad pedí la posibilidad de quedarme y me mantienen, ¿no?, un poquito ahí, y hago esa conexión también con el mundo académico. ¿Qué hace este comité a partir de 1997? Vertebra el complejo movimiento asociativo de la discapacidad y, repito, complejo movimiento asociativo porque no hay una sola discapacidad, aunque todos lo metemos en el mismo saco. Son discapacidades y los intereses y necesidades de uno no los tiene el otro. Al igual cuando hablamos de juventud, son juventudes. Al igual cuando hablamos de vejez, son vejeces, ¿no? Si podría existir incluso la palabra. Entonces, en este caso es muy difícil vertebrar un movimiento ya consolidado como es CERMI estatal a través de sus territorios, porque la discapacidad es muy compleja. Y muchas veces, como aparece también en el movimiento de las migraciones, pues muchas veces el favorecer a una persona inmigrante lo que te está haciendo es desfavorecer a otra persona inmigrante. El ejemplo le tenemos con las personas con discapacidad con la guerra de Ucrania y Rusia.
como hubo un llamamiento a nivel europeo e internacional para dar cobijo a todas estas personas con discapacidad de Ucrania, y lo que estábamos haciendo era mirar para otro lado a otras personas con discapacidad que estaban también en situación de guerra en otros países, por ejemplo, africanos, ¿vale? Entonces, esto también es una necesidad de reflexionar desde el ámbito normativo y también sociológico. Se consolida como interlocutor y representante de las personas con discapacidad en el país. Puede haber 25.000 asociaciones de cualquier tipo de discapacidad en España, pero el interlocutor, por así decirlo, reconocido y oficial es CERMI, y de alguna manera ha sido y es el motor o impulsor para sacar adelante numerosas reformas legislativas. Ayer aquí hablaban de la incapacitación, ¿no? O sea, hasta hace 2 días las personas con discapacidad no tenían derecho al voto, ¿vale? Entre otros muchos reconocimientos y consecuciones, ¿no?, a nivel normativo que han tenido. De alguna manera, lo que también se consolida CERMI es como un garante de mantener vivo el eje, ¿no?, de alguna manera, de lo que nos dicta la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también es revisable, porque también esto es del año 2006, ratifica España en el 2008, me quedo un poco con la materia educativa, que es la que más controlo, y a 2024 seguimos con unas carencias en materia de educación, que hay sentencias europeas donde nos llama criminales al Estado español, porque han pasado más de 20 años, o casi 20 años, y todavía seguimos hablando de si educación especial o educación inclusiva, que es otro melón que no voy a abrir, ¿no? Dentro de este comité de CERMI estatal está la Fundación CERMI Mujeres. Como veis en la pantalla, hay un conjunto de patrocinadores que, bueno, pues aparte de muchos ministerios, pues está también, por ejemplo, ONCE o Fundación Banca La Caixa, y una serie de CERMIs autonómicos que también, como veis en pantalla, cada uno con su logo. Bueno, pues en Castilla tenemos Castilla-La Mancha, CERMI Castilla-La Mancha, y además, dentro de CERMI Castilla-La Mancha, una comisión de CERMI Mujeres. Pero fijaros, y voy a ir rápidamente, pero también un poco pausadamente porque también nos lo han pedido, ¿no? Es decir, ajustarnos al auditorio que tenemos. Pero esto que hemos conseguido, y digo hemos, porque la sociedad también ha conseguido esto, aunque yo reivindico esa sensibilización que todavía queda mucho. Obviamente no ustedes, que estáis aquí porque estáis ya sensibilizados, pero hay muchísimos otros grupos sociales que no saben ni de qué va la discapacidad. Por lo tanto, lo que no sobra y lo que la sociología hace muy bien es ese matiz de sensibilización y concienciación social, ¿vale? Entonces, todo esto nos surge porque ahora se ha juntado Partido Socialista y PP y ha dicho, venga, vamos a montar aquí... No, esto empieza en el año 2005, curiosamente a partir del 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, donde el anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en un acto oficial, curiosamente con CERMI, bueno, pues se demanda públicamente la necesidad del cambio de artículo 49 y, en este caso, el Partido Socialista pues coge la linde y se compromete a promover esta reforma. Pero fijaros, lo que hemos conseguido en el año 2024 se empieza a mover en el año 2025. 3 de mayo de 2008, España ratifica la convención que os decía del año 2006 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué ocurre? Como sabéis todos, 2008, crisis. Y ahí se paraliza todo, aunque siga habiendo interés en el cambio constitucional del artículo 49, pero bueno, pues hay otros intereses que corren más prisas y parece como que se aparca un poquito esa reivindicación, hasta que damos un salto 10 años después, en el año 2018, donde el Legislativo y el Ejecutivo, siendo presidente en este caso ya Pedro Sánchez, acuerdan desplegar trabajos en paralelo. Octubre del 2018 hay un seminario de trabajo, seguimos en el año 2018 con el Parlamento, que hay una comisión para las políticas integrales también de la discapacidad y bueno, pues ahí como vais viendo, noviembre del 2018, comparecencias y debates. Seguimos en el año 2018, reunión del Consejo de Ministros para acordar remitir el anteproyecto de reforma de artículo 49, donde veis que en el 23 de diciembre de 2018 hay CERMI una serie de aportaciones
que algunas se tienen en cuenta, otras no, obviamente, pero por lo menos podemos constatar en el papel que me ocupa a mí hoy de reivindicar ese papel del movimiento asociativo que ha formado parte de todo el texto, ¿no?, por así decirlo, final de esta modificación. 2023, desde el 2018, ojo, que luego también viene la pandemia, por lo tanto muchas veces, aunque haya predisposición y actitud, hay situaciones sobrevenidas que nos hace o nos obliga a ir a un ritmo más despacio del que consideraríamos. Pues ya en el 2023 se inicia la 15ª legislatura y el Movimiento Social de la Discapacidad logra esa modificación del artículo 49. Es verdad que aquí sí que hay que agradecer que por fin, aunque solamente sea en una cosa, pero que gracias a que sea en esta, ¿no?, que también nos compete, sea en el ámbito de la discapacidad, PP y PSOE se unen para acordar, ¿no?, relanzar esta reforma conjuntamente, y finalmente llega el 17 de febrero con la publicación en el BOE. Muy resumidamente, lo que hemos pasado es de considerar a las personas, bueno, ni siquiera personas, o sea, directamente disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a hablar de las personas con discapacidad. Y además aparece en rojito, y así lo uno de alguna manera a la mesa, que es mujer y discapacidad, dice: se atenderá particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. Y concluyo mi ponencia. Por supuesto, yo tengo mi propia opinión personal, porque un poco buceando en Internet qué ha ocurrido con esta última frase del artículo 49, veo que ha habido también movimiento, pero movimiento en negativo. O sea, han salido algunos colectivos de feministas diciendo que no tenía que aparecer el término de mujer en este cambio constitucional, otros que sí. Entonces, al final nos peleamos por todo. Hasta he encontrado gente que dice: no metamos al movimiento de la discapacidad dentro del movimiento de la igualdad porque nos va... Entonces, para que sepáis que al final no llueve siempre a gusto de todos, aunque bueno, intentamos favorecer, a veces también pues hacemos daño, ¿no?, a algunos colectivos y a algunas personas. Entonces, para ir a concluir la ponencia de hoy, quedo con 3 citas textuales de 3 referentes del ámbito de la mujer y la discapacidad. Desde CERMI Mujeres se dijo que la Constitución española es la única en el mundo que menciona a las mujeres y niñas con discapacidad, por lo tanto lo alabaron y reivindicaron que tenía que aparecer en este cambio de Constitución. Pilar Villarino, que dijo: este cambio supone un reconocimiento de la igualdad de género, porque perdónenme, pero la inclusión no está reñida con la igualdad. En el término inclusión hay que incorporar la diversidad, la igualdad y pues todo lo que hablamos a nivel de colectivos sociales. Y finalmente Ana Peláez, que dijo: la consideración de la mujer expresamente aparece solo cuando hablamos de la igualdad entre el hombre y la mujer en el matrimonio y cuando hablamos de la corona, pero ya está, nada más. Así que me parece que esta consideración en materia de igualdad de género es muy significativa. Con estas palabras de estos 3 referentes, tanto a nivel individual como colectivo, pues bueno, les doy las gracias por su escucha. Bueno, muchísimas gracias también por ese esfuerzo de condensar y atenerse a los tiempos. Bueno, pues llegamos a la 4ª ponencia de esta mesa con nuestro querido colaborador infatigable Sergio Sánchez París, que es, bueno, pues hace muchísimas cosas. A pesar de su juventud, como ven, pues es una persona que tiene ya una experiencia profesional como asesor jurídico de la asociación Labor Valía de Ciudad Real. Y también pues, ha cursado estudios en la Universidad de Castilla-La Mancha, el grado en Derecho, el máster en Derecho Constitucional, en el que, por cierto, le han dado un premio, por el que le felicitamos. Y además pues, está haciendo la tesis doctoral precisamente sobre estudios de discapacidad desde el punto de vista del derecho constitucional, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así que es una persona pues, muy adecuada, idónea también para acompañarnos y completar aquí esta visión que hemos tenido, digamos, plural, ¿no?, e interdisciplinar. Así que, Sergio, muchas gracias por todo, por estar aquí, por estar pendiente, y cuando quieras tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, querido Pablo, y también dar las gracias a mis compañeras de mesa. Casualmente me han... ¿Se me escucha? Perfecto.
Casualmente me han dejado ser el último, lo cual me alegra en cierto modo porque una vez más me voy a sentir un poco libre a la hora de ser uno mismo. Hace mucho tiempo que no me preparo las conferencias porque los ritmos me los marcan ustedes, el público, ya que son nuestros jefes. Y me doy cuenta de si va a ser atractiva la ponencia, principalmente a mis queridos colegas y compañeros del Incluye, porque creo que antes de comenzar mi intervención le tengo que dar la palabra a Ángel, que me quería formular un par de preguntas que le he estado viendo, que estaba ahí escribiendo, y digo, espero que no seas muy exigente conmigo y creo que lo va a ser, pero lo haces muy bien. Dime, Ángel. Espera, Ángel, que nos van a acercar un micrófono, porfa. ¿Las personas con discapacidad intelectual con movilidad reducida tienen las mismas facultades igual que las personas sin discapacidad? Por supuestísimo. Claro que sí. Y ayer fue lo que estuvimos hablando nosotros antes de venir a la sesión. Y que os regañé un poco cuando me dijisteis, bueno, en primer lugar, Enrique lo que dijo, de que no era correcto, y luego en segundo, cuando dijisteis, bueno, es que yo soy persona con discapacidad y tal, y digo, da igual. Somos iguales ante la ley. Somos iguales y por ende tenemos que tener igualdad de condiciones. Ahora bien, si para la hora de ejercer vuestros derechos, vuestros deberes, vuestras obligaciones, para poder cumplir con ello y ejercerlo necesitáis de un apoyo de forma continuada, se proporciona. Pero eso es aplicar el derecho, porque os corresponde. ¿Os corresponde por qué? Porque sois seres humanos. Y ya está. Eso es, no solamente tenemos que tener derechos. Y lo que comentaba mi compañera Natalia, cuando decía, a lo mejor dentro de 2030 o 2040 ya no solamente se habla de personas. Ojalá, yo soy un defensor férreo de no categorizar a las personas con discapacidad, con y sin. ¿Esto es como con y sin alcohol o qué? No. Al fin y al cabo, somos personas. Es verdad que a efectos administrativos, sobre todo para ahora, por ejemplo, conseguir ese famoso certificado o, por ejemplo, también la tarjeta de estacionamiento, pues sí es verdad que el reconocimiento, pues a efectos administrativos sí que es necesario, pero creo que debemos de superar ese modelo, el cual también mi compañera decía que en cierto modo seguimos anclados en el modelo médico, ese modelo en el que trataba a las personas con discapacidad como si fueran enfermos. Eso es una auténtica aberración humana, ese trato. Pero, como decía, no llevo nada preparado porque lo que voy a indicar va a ser unas breves reflexiones en la cual lo primero que tengo que decir es cómo ahora actualmente se encuentra la discapacidad desde la perspectiva del mundo del tercer sector. Sin duda alguna, gracias al movimiento del tercer sector de acción social, nos encontramos con la reforma constitucional del artículo 49. Lleva décadas, como ha expresado mi compañera, el CERMI, la principal entidad del mundo asociativo y representativo, liderando esa necesidad de reforma constitucional, pero también tengo que hacer mención especial a las asociaciones y colectivos pues, que a lo mejor no tienen tanta fuerza como es el CERMI, pero que son muy necesarias principalmente a la hora de la atención temprana, los famosos centros ocupacionales. Esto es igual que, por ejemplo, nuestros ayuntamientos. Al fin y al cabo son estas entidades locales de las grandes olvidadas, pero que es las primeras en las que el ciudadano acude cuando necesita algo, principalmente en los municipios que se encuentran gravemente o que sufren el fenómeno de la despoblación. 5 aspectos. Tengo que hablar, porque si no, no sería yo, sobre las principales incidencias que se encuentran actualmente en el ámbito de la capacidad jurídica, ahora verán por qué, educación, leyes, artículo 49.2 y la actitud de la administración pública. Todo ello en 10 minutos. Espero conseguirlo. Bueno, espero no, lo voy a tener que conseguir sí o sí, porque si no el moderador me sacará tarjeta roja. La capacidad jurídica. Haciendo una express evaluación de cómo España ha afrontado el fenómeno de la discapacidad,
tenemos que partir de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006. El Estado español no la ratifica hasta el 2008. Se ve que ahí el legislador estaba pensando, ¿lo ratifico o no lo ratifico? Porque hay otra gran convención que no se ha mencionado, que está sin ratificar, que es la Convención de La Haya, el adulto mayor del 2000, que España no lo ha ratificado. No sé si aquí los compañeros de Internacional Público, bueno, es administrativo, Internacional Público y algunos otros que aborden este asunto. No he leído mucho sobre ello, no sé muy bien por qué, pero es otra de las grandes convenciones que debería de ser ratificada por el Estado español. Pero bueno, no es el caso. Hasta el 2011 España no aprueba la ley de transposición de la normativa de la Convención para ajustarla a nuestro ordenamiento. Hasta el 2018 las personas con discapacidad han estado privadas de ejercer el derecho al voto. O sea, esto es para estudiarlo y analizarlo, que un poder público viole este derecho tan fundamental, un derecho fundamentalísimo, en un Estado constitucional de derecho, solamente por tener discapacidad. Y hasta el 2021 las personas con discapacidad no han sido titulares de derechos fundamentales. Es lo que quería decir con la capacidad jurídica. Y hasta el 2024 las personas con discapacidad, desde la perspectiva constitucional en relación con la norma suprema del ordenamiento jurídico, han sido tratadas de forma peyorativa, atentándolas directamente contra el derecho al honor. A día de hoy se están produciendo diversas dificultades a la hora de aplicar la Ley 8/2021, principalmente en las entidades bancarias, incluso los propios funcionarios de organismos públicos que no la conocen y dificultan el desempeño de determinadas figuras de apoyo. Y eso me consta porque yo lo he vivido siendo asesor jurídico de una asociación. De que te vengan familias para reclamar este servicio, nosotros les atendemos y yo el primero me veo perjudicado por la cantidad de obstáculos y barreras que hay a la hora de acceder a determinados servicios, es que esto clama al cielo. O, por ejemplo, otra situación que me ha venido recientemente fue que una entidad bancaria bastante conocida en nuestra comunidad autónoma no le brindaba una serie de servicios porque no acreditaba la figura de apoyo que tenía, que era una guarda de hecho. La guarda de hecho no requiere un reconocimiento formal, ya que es una medida de apoyo informal, y las únicas así que tienen que pasar por un proceso judicial son la denominada curatela, o en su caso la curatela representativa, que en teoría es la excepcional de la excepcional. La curatela es excepcional, pero la curatela representativa es la excepcional de la excepcional. ¿Y saben ustedes cuántos casos me he encontrado de curatela representativa en mi tierra, en Ciudad Real? Todas. Todas. Joder, qué casualidad, ¿no? Y ahora, para seguir un poco... Yo la verdad es que soy muy crítico y no me privo de ello. Soy muy crítico porque es que necesitamos reivindicar los derechos del colectivo. Es que si no, no conseguimos avanzar. Se han dicho que han dado pasos, pero ¿a qué pasos? ¿A pasos de hormiguita o a pasos de elefante? Porque todavía seguimos con un atraso a la hora de ejecutar correctamente la Convención abismal en múltiples derechos que son básicos. Y no me quiero entrometer en el acceso a la justicia, que es ahí donde estoy estudiando, porque eso ya es apaga las luces que nos vamos. Por la cantidad de barreras que hay. Estaba diciendo de que el tema de las dificultades para poder otorgar estas figuras de apoyo u otras para otorgar escrituras de provisión voluntarias de apoyo, se incide también en estas dificultades de aplicar correctamente la Ley 8/2021, pero también aquí tenía apuntado el tema de las revisiones de las sentencias de las incapacitaciones judiciales. Yo vengo de una provincia, como me ha presentado Pablo, que es Ciudad Real. Creo que tiene unos 500.000 de habitantes la provincia y en mi entidad tiene 16 centros ocupacionales. De esos 16 centros ocupacionales, desde que me incorporé a la plantilla en enero,
habré llegado a unas 700 personas más o menos a la hora de exponer las diversas formaciones que realizo, con el objetivo de divulgar la Ley 8/2021. Y siempre me gusta hacer esta pregunta al público. Les pregunto, ¿ustedes han recibido la llamada del juzgado o han recibido alguna notificación en la cual se les cita para comparecer ante el juzgado para proceder a la revisión del expediente de la antigua sentencia de incapacitación judicial? Y les digo, esperen, no me contesten. Creo que podemos estar esperando porque no van a recibir la llamada. Y así es. En un promedio de 700 personas que he llegado, solamente he podido leer 3 autos judiciales en el cual se ha procedido a la revisión y se han instaurado las nuevas medidas de apoyo. 3. Joder, algo está pasando, ¿no? Porque esto es verdad, me pueden decir, bueno, es que hay una disposición en la que se dice que puede ser iniciado de oficio o instancia de parte. Pero es que esta tarea no se les debería de haber dejado a las familias. No se les debería de haber dejado a las familias. Porque al fin y al cabo tienen una serie de responsabilidades, de tareas y también, en gran medida, y esto afecta, que la mayor parte de ellas no son conocedoras del derecho y no tienen por qué. Entonces, como digo, desde mi punto de vista, creo que esta tarea no se les debería haber dejado a las familias y mucho menos a las propias personas con discapacidad. Asimismo, ya he expuesto de forma muy rápida la visión que yo tenía de lo que está sucediendo con el ámbito de la capacidad jurídica, pero tengo que incidir en el ámbito de las leyes. A las leyes a la hora de cómo se legisla. Otra cuestión que me gusta plantear a las formaciones que imparto a las profesionales del tercer sector, a trabajadoras sociales, educadoras sociales, terapeutas ocupacionales y un largo etcétera, les pregunto, ¿ustedes han recibido la llamada para que les van a consultar de si esta materia, este asunto, estas consideraciones son adecuadas para introducirlas en la normativa? Y les digo, no se preocupen, podemos estar esperando porque no les van a llamar. La Ley 8/2021 es el puro reflejo de muchas veces, y con perdón, de la ineptitud de nuestro legislador. Se legisla a ton ni son y no se consulta. Esta ley se debería de haber consultado al tercer sector, porque aquí los grandes perjudicados son los gravemente afectados. Y lo he vivido yo porque los he visto. Que te venga una madre y te diga, pero vamos a ver, hijo, mi hijo, ¿qué capacidad jurídica va a tener si se encuentra encamado? Que tiene más de un 90%, y no me gusta hablar de porcentajes porque es otra aberración, pero que se ha normativizado a la hora de hablar con el tema del reconocimiento. Y por último, haciendo una visión del 49.2 en relación a lo que comentaba mi compañera, y lo ha dicho muy bien, de que ha habido distintos movimientos que han sido muy críticos a la hora de, cuando se introdujo la reforma constitucional, esa atención expresa de asegurar en todo momento la protección de las mujeres y de los menores de edad con discapacidad. Esto, los que han reformado este proyecto de reforma, bueno, proposición de reforma que ha sido, perdón, no proyecto, si se hizo, no fue porque se lo sacaron así de la manga los dos principales grupos que lo lideraron, sino porque venía por mandato expreso de la Convención. Es que muchas veces se nos olvida, pero es que si nos leemos el preámbulo, los recordandos, uno de ellos es la atención expresa y preferente hacia las mujeres y los menores de edad. Obvio, como no podría ser de otra forma. Es que dentro de la vulnerabilidad que hay en la discapacidad, dentro de este ámbito, hay personas que se encuentran mucho más vulnerables. Les planteo este último caso ya para cerrar y concluir, porque lo viví la semana pasada, ya que intervino en una conferencia que organizó la ONCE y hablé de discapacidad y diversidad sexual. Imagínense a una mujer con discapacidad que vive en un municipio que se encuentra y que sufre como el fenómeno de la despoblación, trans y perteneciente a la etnia gitana. Y esto tampoco me gusta distinguir entre etnias y nada porque es otra relación, pero hay que hacerlo. ¿Vale? Esos 5.
y esto lo dejo para su reflexión, a ver de qué forma se pueden garantizar los derechos, porque aquí es verdad que hay una serie de obstáculos y de barreras muy difíciles, pero que se deben de romper para garantizar la participación de estas personas en la vida social, económica, cultural y, por supuesto, también en la política. Muchas gracias y quedo a la disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias especialmente por atenerte a los tiempos, aunque al final un poquito se ha comprimido, pero bueno, yo creo que se ha podido entender muy bien las ideas que querías transmitir. Bueno, pues tenemos unos breves minutos para alguna otra pregunta o cuestión antes de hacer un descanso. Sí, sí, adelante, sí, con mucho gusto. Simplemente añadir a todo lo que estamos hablando que en el 2020 también se consigue normativamente el tema de la esterilización forzosa a las mujeres con discapacidad. Brutal también, o sea, que sí que es cierto que se han conseguido muchísimas cosas positivas. Yo ahora lo que me gustaría ya ver, aunque tú dices la estadística, a mí sí me gustan los datos, porque si no, no podemos medir. Sí que me gustaría que yo en una conferencia que recientemente, que coincidí con Ana, en CERMI Mujeres, me tocaba hablar de eso. Y mira, se me ponen los pelos de punta, porque es que, o sea, no sé cuántos temas judiciales de incapacitación forzosa, de esterilización forzosa. Y sé que me gustaría ver si pasan unos años y ese gran número que había se reduce. Porque yo también tengo mis dudas, ¿no?, de que luego todo eso se llegue a cumplir. Entre el público, ¿alguna pregunta, alguna reflexión? Bueno, estamos aprendiendo mucho, sí, es verdad, yo también. ¿Alguna otra intervención? Bueno, entonces yo creo que ya nos merecemos un descanso y un pequeño café. Volvemos a las 11:45 a conectar. Muchas gracias.